Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Dios. Tú eres santo, 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 Dios. Oh, adoramos, Señor, tu santo nombre en esta tarde, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso.
esta adoración, Señor, como olor fragante, Dios. Cada día nos acercamos delante de ti, Dios. Precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios. Oh, santo eres, Dios. Santo eres, Señor. Maravilloso y glorioso Rey soberano. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea por siempre y para siempre. Gloria a ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y yo creo que cuando estamos frente a la palabra del Señor, lo que más debemos cuidar es los pensamientos, ¿sí o no? La mente vuela y la mente comienza a pensar en otras cosas, qué sé yo, una cosa de quedar en casa. Y qué bueno que podamos disponer nuestra mente y todo nuestro corazón para que el Señor hable a nuestra vida. Amén. Entonces, hoy le voy a hablar un tema que es la vida devocional. Vamos a hablar de la vida devocional. Pero yo quiero que por un momento, y creo que me entienden lo que voy a decir, que por un momento no piense en la vida devocional como el tiempo que usted tiene con Dios. Yo no puedo minimizar mi vida devocional solamente a un tiempo que tengo con Dios. Y vamos a mirarlo a la luz de la palabra del Señor. Ahora, no vaya a salir de este lugar diciendo, no, el hermano está diciendo que el tiempo con Dios no, sí es importante. Amén. Pero la vida devocional es algo más completa, más completa. Entonces, ¿qué nos proponemos hoy? Que nosotros podamos entender que la vida devocional debe ser una experiencia diaria. ¿Cuántos dicen amén? Continua y significativa. Entonces, miren esas tres cosas. Una vida devocional debe ser una experiencia diaria. Entonces, ahí hablamos de un tiempo que tenemos con el Señor diariamente. Continua. Entonces, por esa parte de continuidad, entonces ya me aleja un poco solamente del tiempo. Porque cuando yo salgo de ese tiempo devocional, mi vida sigue siendo una devoción para Dios. No es solamente el tiempo, es que usted y yo invertimos en la presencia de Dios. Ya sea que usted lo haga en la mañana, en la noche o en la tarde, no es solamente ese tiempo. No es solamente la hora o todo el tiempo que usted le invierta en la presencia de Dios. Entonces, cuando yo tengo ese tiempo diario, mi vida tiene una continuidad de ese tiempo. Entonces, mi vida es una devoción para Él en todo momento. Y tiene que ser algo significativo. Y cuando yo me refiero a algo significativo, no lo estoy reduciendo a sensaciones. Porque a veces vamos a orar, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les sucede, y comienza a orar, y a veces llegamos a la conclusión, oye, yo no sentí nada, parece que estuviese hablando solo, y creemos que Dios se mueve por las sensaciones. Sienta usted o no, Dios está ahí. No importa el estado de ánimo que nosotros tengamos, no importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa si al parecer estamos hablando solos, Dios está allí. Dios está con usted allí, en medio de todas circunstancias. Por eso es que la vida devocional va mucho más allá que un tiempo, va mucho más allá que ese tiempo que nosotros, es algo significativo, es una experiencia que me va a ayudar a entender que en la vida cotidiana Dios está conmigo, que en los momentos buenos y preciosos Dios está, pero también en los momentos duros
donde parece que el cielo está de bronce, Dios está. Dios no es un Dios de sensaciones. No es que si se me paran los vellitos, ay, Dios está aquí. Si no se paran los vellitos, Dios no está. No está. Sí está, hermano. Si no nos espelucamos, entonces. Imagínense si Dios fuera un Dios de sensación. Nosotros tenemos un Dios que adoramos por la fe, que no necesitamos verlo, porque está. Amén. Está. Que no necesitamos que todo esté bien para que ay, todo está saliendo bien. Dios está conmigo. Hay mucha gente en esta vida que aparentemente todo le está saliendo bien, pero Dios no está con ellos. Amén. Pero es raro, ¿verdad? Pero es así. Es así. Dios está en la vida y habita en la vida de aquellos que se han arrepentido y le han aceptado en su corazón. Entonces el Espíritu Santo mora en ellos. Claro que Dios es un Dios misericordioso, que hace llover sobre los hermanos, que hace salir el sol sobre el... Claro que sí. Pero hay una diferencia en que la misericordia de Dios se mueve en la tierra a que Dios habite en alguien. Una diferencia grande. ¿Estamos? Entonces, esa vida devocional tiene que ser diaria, tiene que tener una continuidad, tiene que extenderse más allá de un tiempo que tengo con Dios, tiene que ser algo significativo. Y repito que va más allá del tiempo que apartamos. Entonces, vamos a definir qué es el devocional. Ahí sí vamos a hablar del tiempo. Entonces decimos que devocional es un tiempo especial que apartamos para estar con Dios. Amén. Para estar con Él. Entonces en el devocional practicamos ciertas cosas como la oración, la lectura de la palabra, ahí meditamos, alabamos, adoramos al Señor. Sepamos cantar o no, le cantamos a Él. Amén. Porque esto no es asunto de que si Dios va a escuchar mi voz y va a decir, wow, que voz desafinada. Imagínate, si Dios va a escuchar mi corazón. Amén, iglesia. Hay personas que dicen, hermano, levante la voz y cante. Hermano, es que yo no canto bien. No canta bien para nosotros, pero para Dios sí. Amén. ¿Ah? Para Dios sí, porque Dios mira es el corazón. Entonces allí hay otras personas que dicen que en el tiempo devocional, bueno, lanzan para el Señor y todo este asunto. Y allí tenemos un tiempo con Él. Pero es importante que nosotros debamos cada día practicar y poner en práctica nuestro devocional. ¿Qué debemos poner en práctica en nuestro devocional? Y es que nosotros debemos tener, cuando leemos la palabra y meditamos en ella, es bueno escribir lo que Dios nos habla. Cuando yo entendí eso, entonces mis devocionales se convirtieron en algo significativo. Porque antes yo leía y yo, bacano esto, chévere, Dios me habló. Y de pronto, bueno, ya se pasaban los días después a buscar en la mente, ¿verdad? Ay, ¿qué fue? Eso que Dios me dijo algo bonito. Pero qué bueno que nosotros podamos, ¿qué? Escribir. Sobre todo escribirlo donde, en el corazón. Bacano que hay gente aquí escribiendo. Eso se ha perdido en muchas partes. Eso es muy bueno. Cuando uno va a la iglesia, cuando uno viene a reunirse, uno viene a aprender también. Todos venimos a aprender a la iglesia. Así que es bueno lo que ustedes están haciendo hoy, y me gusta eso. Su libreta, su lapicero, su Biblia, para anotar. Porque es hermoso cuando uno llega a la casa y comienza. Y allí Dios también habla. Cuando uno comienza a repasar eso y a uno a ahondar más en lo aprendido, y ahí Dios le habla a uno de una manera personal. Entonces el devocional es ese tiempo donde oramos, donde cantamos, donde tenemos meditación de la palabra y donde interiorizamos lo que aprendemos y lo escribimos. Ahora, la palabra devocional tiene una raíz que es la palabra devoción. Y yo traje la definición de esa palabrita, devoción. Y
Me gustan las características que se mencionan de lo que es la devoción. Dice que la devoción es amor, es veneración, es fervor piadoso. Dice, es una práctica piadosa no obligatoria. No es una imposición. Qué definición preciosa de la devoción. En la devoción hay amor. Entonces mi relación con Dios está basada en el amor. Amén. En el amor. Entonces cuando yo amo a Dios, nadie tiene que decirme que tengo que buscarlo. Amén. Que yo lo amo. Yo quiero estar con Él. Yo quiero que Él me oiga y quiero escuchar su voz también. Cuando amamos a Dios, eso no va a ser una imposición. El pastor William aquí, no, usted tiene que buscar al Señor, porque usted no lo busca. No. Claro, ese que el pastor William le va a enseñar que debemos hacer. La Biblia nos insta a eso. Pero cuando basamos esa relación en el amor, nosotros lo buscamos porque le necesitamos, porque le anhelamos, porque no hay nada más precioso ni nadie mejor que Él para nosotros. Como cuando usted está con alguien que le agrada, ¿ah? ¿Cierto? Usted lo obligan a estar con esa persona. No. ¿Qué quiere? Bueno, los que están casados aquí cuando eran novios, no sé si eran novios, no sé. Pero bueno, que hacen unos viajes bien más o menos, el aguacero. No hay aguacero para aguantar. ¿Cierto? Ahora no viene, ya no viene, tal vez viene, no viene. Viene, ¿por qué viene? ¿Por qué? Porque queremos ver esa persona. ¿Sí o no? Sí, y se hacen sacrificios y saca el tiempo para estar con esa persona. Ahora, ¿cuánto más con el Dios que nos ama? ¿Cuánto más? Que es más precioso. Pues es amor, es veneración, es un fervor piadoso, es una práctica no obligatoria. Y cuando me refiero a no obligatorio, no quiere decir, no, hoy lo puedo hacer, no, hay que hacerlo. Pero usted no se tiene que sentir obligado. Y que bueno, me toca orar con el Señor ahora. Tengo que levantarme a tal hora porque tengo que orar. No. Yo no sé a qué hora lo hace usted. Por lo menos a mí en la noche no me funciona. Que llego a quiere uno bañarse, comer y acostarse. Entonces, ahí me funciona más tempranito. Antes de salir, me levanto más temprano. Y tengo mi tiempo con el Señor. Así. Me funciona más así. De pronto hay algunos hermanos aquí que les funciona en la tarde. No importa en qué momento. Lo importante es que sea una pasión para nosotros. Amén. Es una pasión para nosotros buscarle y un anhelo profundo acercarnos a Él. Tu vida es una devoción para el Señor. Una de las manifestaciones es que le busquemos, que queramos hablar con Él. Hay momentos difíciles, hay circunstancias que quieren opacar eso. Hay momentos y nuestros estados de ánimo a veces quieren que nosotros nos alejemos. A veces no tenemos las ganas siempre. Que nuestra carne es débil, pero dentro de nosotros hay un espíritu que siempre está dispuesto. Y entonces comienza la lucha. Eso es como dice alguien, dentro de nosotros hay una guerra. Hay una guerra espiritual. Y ahí nosotros debemos discernir que debemos anhelar buscar en todo momento, en todas circunstancias. Hay valles que son muy duros, hay momentos que son difíciles, pero son los momentos en los cuales nosotros debemos aún más arreciar nuestra búsqueda de Dios. No minimice su vida devocional a sensaciones, número uno. No minimice su vida devocional sencillamente a un tiempo, porque la vida devocional es algo más completo. Entonces la devoción incluye todo eso. La devoción es una actitud
una actitud donde los que aman a Dios cada día expresan libremente su disposición de rendirle culto. Una cosita. Y segundo, cumplir su voluntad. Vea eso. La vida devocional tiene culto a Dios en el tiempo que tenemos con Él, en la iglesia, en nuestra intimidad. Pero también tiene un deseo de cumplir su voluntad. Y ahí entonces tenemos que hablar de nuestra vida diaria, de nuestro quehacer, de cómo vivimos, de cómo actuamos. Si hablamos de una vida devocional, yo no puedo quedarme así lindo aquí en la iglesia, chévere, adorar al Señor, bacano en mi tiempo. Pero cuando estoy en lo cotidiano de la casa, cuando estoy en lo cotidiano de mi trabajo, de mis estudios, ¿cómo es mi vida devocional delante de Dios? Si tengo una devoción por Él, entonces mi anhelo va a ser hacer su voluntad. Pero cuando yo separo, por eso es que yo tengo problemas con la palabra secular. Yo tengo mucho problema con el secularismo. Entonces yo a veces escucho a creyentes que dicen, no, que es mi trabajo secular, es que mi vida es secular. Yo tengo problemas con eso. Porque yo creo que el cristiano es cristiano y todo lo que tiene Dios se lo dio. No me diga mi trabajo, ya. Pero que es como si estuviésemos separando dos cosas, ¿verdad? No, yo sirvo a Dios y mi trabajo secular. ¿Cómo? O sea, no sé. Yo no sé si estoy equivocado, pero yo tengo crisis con eso. Yo creo que el cristiano es una sola pieza. Y su vida de devoción es en su trabajo, y ahí tiene que dar testimonio, y ahí también sirve a Dios. Y lo que hace, lo hace para Dios y no para los hombres. De su vida tiene que manifestar eso. Culto a Dios en ese tiempo diario en la iglesia, pero también cada día un anhelo de hacer su voluntad. Y eso es vida devocional. Eso es devoción a Dios. Me estoy haciendo entender en esta tarde. Eso es vida devocional. A veces, cuando se habla de devocional, siempre se habla solamente del tiempo que se tiene con el Señor. Y está bien. Y pareciera que todo estuviese allí. Pero es que es una vida. Es una vida, no un tiempo. No un tiempo solamente. Es tu vida y la mía, que tienen que estar en devoción total para Dios. En todo momento, en toda circunstancia. Sea tiempos buenos o tiempos difíciles. Mi vida es una total devoción a Dios. Entonces, mirando y basándonos en esa definición de devoción, los aspectos que acabamos de mencionar, el amor, la veneración, el temor, que lo podamos tener en cuenta, todos esos aspectos que la integran, podemos decir que la vida devocional va más allá que sacar un tiempo para estar con Dios. Amén, iglesia. Va mucho más allá. Y repito, porque estamos hablando de una vida, de algo total, de algo más completo. Más completo. Yo no soy una persona cuando estoy con Dios, no soy una persona cuando estoy en la iglesia, y no soy otra persona que cuando estoy en mi vida cotidiana. Es la misma vida. Es la misma vida. Usted es un hijo de Dios, y su pasión y su amor por Él se debe manifestar en la búsqueda de su presencia, pero también se debe manifestar en su anhelo de hacer su voluntad. Esas cosas no pueden separarse. Entonces, usted en su trabajo es alguien que ama a Dios. En sus estudios es alguien que ama a Dios. En las decisiones de su vida usted es alguien que ama a Dios. Ahora tenemos que decidir bien. Ojo con las decisiones. Las decisiones tienen que honrar a Dios. Porque su vida es una vida devocional para Él. Siempre. Nosotros tropezaremos en algunas cosas porque somos imperfectos, estamos en el camino de la perfección. Pero el que ama a Dios y tropieza,
se levanta y sigue con pasión al Señor. Pues a Dios le rendimos culto y cumplimos su voluntad porque tenemos una vida para Él. En la Biblia encontramos muchos versículos que marcan estas dos cosas, bastante, estos dos aspectos de la vida devocional. Vida de culto y el hecho de hacer su voluntad. El tiempo de devoción a Dios en la intimidad y la vida de devoción en nuestra forma de vivir. A mí me gusta mucho el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo habló mucho de esto, de su intimidad con Dios, pero también de su anhelo de hacer la voluntad de Dios en su diario vivir. Su diario vivir. Cuando usted se lee, no lo vamos a leer ahora mismo, la primera carta a Tesalónica, el capítulo 4, usted se da cuenta que en el versículo 13 dice: tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Pero cuando nosotros vemos ese tampoco, tenemos que pensar en lo que él viene diciendo antes. Entonces vemos que ese capítulo tiene una vida diaria y también nos habla de cosas eternas, porque después de ese tampoco habla de la segunda venida del Señor para traer consuelo a los hermanos que estaban tristes y sufriendo, uno por las persecuciones y dos por algunos seres queridos que habían muerto y se sentían desconsolados. Pero el apóstol Pablo, antes del tampoco, les dice: ojo cómo viven, que vivan agradando a Dios en todo lo que hagan. Y entonces le dicen: no ignoren eso, pero tampoco ignoren que los que duermen serán levantados algún día. Los que murieron serán levantados algún día. Y dice: y seremos alzados, y ahí nos encontraremos con ella y con nuestro Señor Jesús en el aire, y estaremos siempre con Él. Entonces, el devocional nos lleva a experimentar cosas eternas, pero la vida diaria nos ayuda a evidenciar lo significativo que fue nuestro tiempo devocional. No puedo separarme. Si yo busco a Dios, algo tiene que estar pasando en mí. Un cambio se tiene que estar dando. Se tiene que estar dando un cambio. Yo no creo que yo voy a estar en la presencia de Dios y la palabra de Dios no me va a mudar. Claro que sí. Tiene que verse una transformación. Y en los textos que el apóstol Pablo habla, donde encontramos esas dos cositas, la vida de devoción en el tiempo de intimidad y la vida de devoción en mi vivir diario, podemos leer Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, los dos primeros versículos. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice el apóstol: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. El verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, porque dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis buena voluntad de Dios, agradable. Yo lo tengo aquí en una versión distinta, que es la Dios habla hoy, y lo dice de la siguiente manera: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Me gusta esa versión. Verso 2 dice: no vivan y según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir,
y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Entonces, cuando nosotros leemos estos dos pequeños versículos, encontramos esos dos aspectos de la vida devocional. Entonces vemos que en el versículo 1 encontramos términos como tiempo de intimidad, presentarse ante Dios. Dice en la versión Dios habla hoy, preséntense ustedes mismos. Los tiempos de intimidad, culto. Dice que nosotros somos el verdadero culto para Dios. Somos la verdadera adoración, nosotros mismos. No las formas, nosotros, nuestro ser, nuestro corazón. Y también encontramos términos que hablan cómo vivimos. Entonces habla de una ofrenda viva, habla de una vida santa, agradable a Dios. Igualmente sucede con el versículo 2. Dice, no se conformen, no vivan, forma de vivir y transformación, renovación. Aquí también encontramos una vida de devoción en la intimidad con Dios y encontramos nuestra forma de vivir. Dice, transformaos bajo la renovación de vuestro entendimiento. Eso no se puede lograr en nuestra fuerza. Eso se logra en la presencia de Dios, en el tiempo de intimidad con Él, en la vida diaria de la palabra del Señor. Y entonces cuando eso sucede en la intimidad, dice que nuestra forma de vivir cambia. La vida devocional no es solamente un tiempo. Ese tiempo tiene que trascender en mi diario vivir. Amén, iglesia. ¿Se ven que usted estaba aquí en la iglesia? Santo, aleluya, que culto poderoso. Y llegó a la casa y se le voló la piedra. Y si ya me quitaste la bendición del culto, ya se me acabó todo. Es significativo, ¿no? Y entonces se salió la piedra y comenzaron a decirse cosas. Ya me robaste la bendición. No, yo no puedo permitir que nadie me robe la bendición. A veces no es fácil, sobre todo en casa. A veces es complejo. Pero su vida devocional y la mía tiene que evidenciarse en eso. Porque si no, algo no está bien. Algo está fallando. Hay un cortocircuito en mi tiempo devocional y en mi diario no. Trasciende, debe trascender. Y le repito, es vida devocional. Es una vida de devoción a Dios. Una vida de devoción. Yo sé que le estoy hablando a seres humanos y me incluyo, que nos incomodamos con cosas, que hay cosas que nos entristecen, que hay cosas que nos molestan, que no nos gustan. Pero por encima de todo eso, yo tengo que entender que yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y entonces ahí tengo el Espíritu Santo que me da dominio propio, templanza, para permanecer firme en medio de la situación. Entonces no minimicemos solamente. Sí, ten tu tiempo. Vamos a tener tiempo devocional. Claro que sí, está bien. Pero tiene que trascender a mi diario vivir. Ahí lo dice el apóstol. Preséntense ustedes mismos ante Dios. Pero que en la vida se vea la santidad. Que en la vida se vea que agradamos a Dios en lo que hacemos, que seamos transformados, renovados en nuestro entendimiento para que nuestra manera de vivir cambie. Eso es lo significativo de los tiempos devocionales, eso es lo significativo de estos espacios, que seamos renovados para que al salir de este lugar podamos estar firmes en medio de la adversidad, podamos responder correctamente en medio de la tentación y aún en medio de las cosas que nos incomodan. Que es
a veces complejo. Eso es una verdad, pero no es imposible. No es imposible. Entonces, hablamos de eso, mis queridos hermanos. Del tiempo de devoción, de intimidad, de devocional que apartamos diariamente para estar con nuestro Señor, debe trascender de tal manera que se evidencie nuestra devoción a Él en nuestra forma de vivir. De eso se trata la vida devocional. En la Biblia hay personajes impresionantes que mostraron estas dos cositas que el apóstol Pablo nos enseña: vida de intimidad, forma de vivir. Muchos. Vemos personajes interesantes. Uno de ellos fue Daniel, muy conocido, un muchacho que era de la tribu de Judá, descendiente de la realeza. Se cree que nació en Jerusalén. Ya sabemos que escribió el libro de Daniel, uno de los profetas mayores. Conocemos todo lo que él vivió, que la mayor parte de su vida la vivió lejos de su lugar natal, de su familia, de su lugar de adoración. Porque usted, cuando lee la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, puede observar que para los hebreos existía un solo lugar de adoración. Un solo lugar de adoración. Y era donde estaba el altar. Donde estaba Jerusalén. No había otro. Por eso que cuando ellos eran llevados cautivos, les costaba. Y aún cuando estaban en el río de Babilonia le decían: canten. Y yo decía: ¿cómo cantaremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso encontramos que cuando estaban en cautiverio, ponían su mirada hacia allá, hacia Jerusalén, porque ese era su lugar de adoración. Todavía sigue existiendo uno solo. Amén. Pero ahora se puede hacer en cualquier parte, porque ese solo es usted. Preséntese a sí mismo. Ahora usted es el altar de adoración para Él. Ahora usted es el templo. Bueno, este lugar dedicado para Dios, y lo respetamos porque es un lugar dedicado para Dios, pero el templo verdadero es la iglesia, cada uno de ustedes. Entonces Daniel, desde jovencito, fue llevado cautivo a Babilonia, aproximadamente 17 años. Fue llevado a una tierra extraña, lejos de casa. Allí trataron de cambiar su doctrina, sus costumbres, lo obligaron a adorar a dioses y a comer comida sacrificada a esos dioses paganos. Su vida estaba en riesgo si lo dejaba de hacer o si no lo hacía. O sea, no era fácil para un muchacho, pero Daniel, en medio de ese contexto difícil, hostil, contexto contrario, difícil para él, determinó cosas claras que evidenciaron su vida de devoción. A veces nosotros, cuando nos preguntan: ¿usted por qué hizo eso? Nosotros decimos: pero es que esa persona misma buscó que yo actuara así. Pero es que estaba pasando por un momento complejo y yo actué así. Y bueno, a veces nuestra humanidad nos traiciona. Pero Daniel nos demostró. Por eso es que cuando uno lee Hebreos 11, dice que hay una nube de testigos. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 11 comienza a mostrar esa nube de testigos de gente que sí agradó a Dios en medio de la adversidad. Y sí supo responder y supo tener fe en medio de las situaciones duras. Y sí pudo adorar a Dios en cisternas, en el desierto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nosotros lo recitamos como si el salmista hubiese estado en verdes prados. Estaba en un desierto, en un lugar donde no había nada, pero Dios estaba con él. Y Dios, en medio del desierto, él creía que en medio donde no hay nada, Dios podía darle fuentes de agua y pastorearlo
en medio de todo. Allí hubo adoración también. Daniel es uno de estos hombres que nos da ejemplo. Daniel capítulo 1, verso 8, versículo súper conocido, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este versículo, la Nueva Traducción Viviente, lo dice así: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Decidido. Él no se amoldó ni se conformó al tiempo en el cual estaba viviendo. No se conformó a las circunstancias. Bueno, y aquí no tengo de otra. Si no lo hago, me matan. No. Decidió honrar a Dios. Decidió evidenciar su vida de devoción a Dios. A pesar del riesgo. A pesar de la burla. A pesar de que su vida estaba en peligro. Su vida de devoción se evidenció en medio de esto. Él sabía quién era el único objeto de su devoción. Por eso Dios es el único objeto de nuestra devoción. Él es el único que podemos adorar. Yo a veces escucho a algunos padres que dicen así: ¿qué mismo es mi adoración? ¿Se ha escuchado eso? Él es mi adoración. Es santo. Imagínense. No, yo le haré esa adoración a Dios. Y que Él es mi devoción. Nadie me lo toca. No, el único digno de devoción y de adoración es Él. Yo sé que la gente no lo hace con la intención. Pero el creyente que entiende esos términos debe usarlos bien. Amén. Dentro del contexto que es. Entonces Daniel sabía que Dios era el único que merecía su devoción y su adoración. Y tuvo momentos difíciles, pero se mantuvo duro, firme. Allí nada lo movió. Lo metieron en el foso de los leones porque decidió no obedecer el edicto proclamado por el rey. ¿Y en qué consistía el edicto? O sea, cuando usted decide agradar a Dios, va a tener muchos amigos, pero también va a tener muchos enemigos. Donde quiera que usted vaya, cuando usted decide honrar a Dios y agradarle, hay gente que te va a decir: hey, bien, aunque no sean creyentes, pero hay gente que no. Y ese fue el caso de Daniel. Ahí se encontró unos enemigos. Y en el verso 7 del capítulo 6 del libro de Daniel dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real, los hombres hablándole al rey, y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. En la Nueva Traducción Viviente dice: todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, y dice, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Entonces estos hombres estaban buscando de que se le quitara a Daniel la oportunidad de adorar a su Dios. Impresionante que cuando usted lee la Biblia
El pueblo de Israel tenía 2 tiempos donde diariamente hacía unos holocaustos. Y de esos holocaustos hablan de una adoración continua a Dios. En la mañana y en la tarde. Leemos en el libro de Éxodo. Me llama la atención que cuando Goliat salió a ofender al ejército de Dios, ¿en qué hora salía? En la mañana y en la tarde. El enemigo va a querer estorbar el tiempo que tienes con Dios. El enemigo va a poner tropiezo para llamar tu atención. Y aún va a permitir o va a propiciar algunas circunstancias para que ese tiempo desaparezca. Siempre me ha llamado la atención eso. El pueblo adoraba en la mañana y en la tarde y Goliat salía a insultarlo a esas horas. No tenían, y por eso estaban amedrentados. Pero llegó un muchacho que estaba allá pastoreando ovejas, que sí adoraba al Señor allí y había obtenido grandes victorias, y que no era un soldado como ellos, pero tenía el Dios Todopoderoso y obtuvo la victoria. No estoy diciéndole, querido hermano, que si buscamos a Dios y nos portamos bien no vamos a tener adversidades. Claro que sí las vamos a tener, pero garantiza claramente que en medio de las circunstancias vamos a permanecer firmes. Y Dios es poderoso. Y Dios es soberano. Actúa como quiere y responde como quiere y cuando quiere. Yo no puedo convencer a Dios que me dé algo. Son mecanismos que a veces la gente usa. Dios responde como Él quiere. Pero lo que sí garantiza, conforme a la palabra, es que va a haber fortaleza en medio de la angustia y en medio de los momentos difíciles. Ese capítulo 6, verso 13 lo dice. Dice que revestidos de toda la armadura de Dios, para que en el día malo, en el día malo podamos resistir. Y cuando haya acabado todo, podamos estar firmes. Armadura de Dios, vida de intimidad, palabra, oración y nuestra vida diaria haciendo su voluntad, y estaremos firmes. Interesante que en el versículo 10 de Daniel 6 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y no se ocultó. Dice que abiertas las ventanas de sus cámaras que daban hacia Jerusalén, como yo le decía, siempre miraban a Jerusalén, porque ese era su lugar de adoración. Se arrodillaba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Y lloraba. ¿Y qué más? Daba gracias delante de Dios. ¿Cómo? O sea que la adversidad y el momento de cautiverio no fueron su motivación para buscar a Dios. Él lo hacía de una manera cotidiana. Lo hacía siempre. Y ese edicto no fue una razón para dejarlo de hacer, sino que lo hizo como siempre, con las ventanas y las puertas abiertas y mirando a Jerusalén. Y ahí oraba y daba gracias a Dios 3 veces al día. Precioso. Amén. Un hombre que tuvo una vida de intimidad. El decreto fue firmado, pero él fue a casa, a su lugar de adoración, ahí, ventanas abiertas, se postra delante de Dios, orientado a Jerusalén, y allí adoraba al Señor como lo solía hacer siempre. Querido hermano, su vida y la vida mía de devoción a Dios y de intimidad con Él no depende de las circunstancias.
veces se dan que cuando estamos en momentos difíciles oramos más. Pero también a veces se da que cuando estamos en momentos difíciles parece que se apaga el fuego. Y también se puede dar que cuando todo está bien, adoración a tu pleno. O también cuando todo está bien, parece que no se necesitara buscar a Dios. Independientemente de lo que usted y yo estemos viviendo hoy, lo que esté pasando en casa, Dios está ahí. Búsquelo. Que es una vida devocional. Y que esa devoción e intimidad con Él se evidencie en cómo respondemos en las circunstancias de la vida. Daniel respondió de una manera que honró y agradó a Dios. Eso es vida de devoción. Les pido que nos coloquemos en pie, por favor.